Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a dar comienzo a mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA, una serie de vídeos que hago cada año en estas fechas. Empiezo pronto, lo sé, pero es que al final quedan 2 meses para la noche del draft, aproximadamente un poco más, y para cubrir 30 equipos ya casi tengo que subir un vídeo cada 2 días en este momento, así que empezamos pronto, pero bueno, el play-in ha finalizado, hoy empiezan los playoffs, mañana sacaré un vídeo hablando de esa primera tanda de partidos de playoffs, sobre todo si hay alguna sorpresa. Pero hoy vamos a hablar de un equipo que ya no se juega nada, que ya está fuera, que no tiene picks en la lotería y que, bueno, ya puede empezar a pensar seriamente en su agencia libre. Y esos son los Phoenix Suns. Y nada, en este vídeo voy a planear, para los que no conozcáis esta serie, para los que seáis nuevos aquí, bueno, me llamo Denis, creo que ya lo he dicho, pero bueno, me llamo Denis y en este canal me centro mucho en, bueno, al final en gestión salarial, en cómo funcionan los equipos, en todo ese tema más complejo a nivel de convenio colectivo de la NBA, es algo que realmente me encanta. Y aquí vamos a, bueno, me voy a poner en la piel de la persona a cargo de los Phoenix Suns e intentar plantear un plan de acción para sacar adelante un equipo que está en una situación complicada. Y nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y vamos a empezar con mi plan para los Phoenix Suns en la agencia libre 2025. Empezamos en primer lugar, como siempre, mostrando la situación salarial y la situación del equipo en general de cara a esta agencia libre. Por cierto, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta de un comentario de un vídeo anterior. Y bueno, los Phoenix Suns son un equipo que en este momento he puesto un asterisco porque es cierto que las cosas pueden variar un poco, pero están unos 11 millones de dólares por encima del segundo tax apron. Recordemos que los tax apron son al final limitantes establecidos por la NBA, que ya existía antes el primero, ¿no? Pero ahora añadieron un segundo tax apron con este nuevo convenio colectivo, que realmente complica muchísimo la gestión de una plantilla y el sumar talento, ¿no? Como equipo por encima del segundo tax apron, su pick de dentro de 7 años está congelado, no pueden intercambiarlo, aparte de que está bloqueado en el pick 30, a menos que se salgan durante unos años, no pueden agregar salarios, no pueden sumar mediante intercambio a un jugador que cobre más de lo que cobra el jugador que envían, hay bastantes dificultades por ahí. Y eso, está unos 11 millones de dólares por encima del segundo tax apron y solo tiene la mínima del veterano para sumar talento porque no tienen mid-levels, las excepciones de intercambio también desaparecen cuando estás en este caso. Es una situación muy complicada y este equipo es muy caro y no ha sido bueno, evidentemente, porque ni siquiera han estado en el play-in. A nivel de draft tienen dos selecciones, el pick 29, entre paréntesis he puesto el salario inicial de ese jugador del pick 29 porque para un equipo tan caro es un problema, esos 2,8 millones de dólares de salario en su primer año. Tienen ese pick porque Houston podía intercambiar su elección con los Suns, y adicionalmente creo que hay un movimiento extra con el que al final se quedan con el pick de Cleveland. Pero bueno, tienen la elección 29 del draft y tiene un pick 53. Ya está, no tienen nada más. Y recordemos que no encontrarán sus picks en el futuro porque los intercambiaron todos mediante intercambio a Washington. Houston controla 3 de las selecciones, los Jazz controlan la de 2031. Luego hay pick swaps adicionales con Memphis, no sé si con Orlando. Tienen muy poco control de sus selecciones de draft. Y en lo que respecta a sus agentes libres, tienen de cara a esta agencia libre a bastantes jugadores que podrían irse. Mason Plumlee, Tyus Jones, Damian Lee, Monte Morris, Bol Bol, Jalen Bridges, Colin Gillespie y Tay Washington, siendo estos 3 últimos jugadores que finalizan su contrato dual. Aquí hablaremos un poco de cada uno, de qué haría yo en cada uno de los casos, pero bueno, vamos a pasar a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo. A nivel de fortalezas, sigue siendo un equipo que tiene a Devin Booker y Kevin Durant, dos jugadores buenos, potentes, muy productivos y que además tienen valor de mercado. Booker muchísimo más que Kevin Durant, obviamente, por una cuestión de edad. Durant ha sido un mejor jugador que Devin Booker a lo largo de su carrera, pero tiene 36 años, le queda un año de contrato y es muy probable que vaya a salir intercambiado. De hecho, yo voy a plantear que lo intercambien porque lo intentaron intercambiar en febrero y el equipo no funciona, ¿no? También es un equipo que funciona muy bien a nivel de tiro, pero con muchísimas carencias. A nivel de debilidades son malos en defensa, son muy malos en los tableros y tienen a Bradley Beal. Y Bradley Beal me parece una debilidad, no como jugador. Bradley Beal, el jugador, es alguien que puede seguir en la NBA y producir un buen nivel. No ha tenido un año catastrófico, aunque sí que su final de año fue realmente malo. Entiendo que también el hecho de que nadie te quiera en el equipo y él tenga una cláusula de no intercambio hace que mentalmente no esté en el mejor espacio en este momento. Pero Bradley Beal es una debilidad por su contrato y su situación salarial. Cobra muchísimo durante 2 años más todavía y es una losa al final a nivel salarial. Y lo que respecta a los jugadores que tienen asegurados en plantilla de cara al inicio de la temporada, los Suns tienen a Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, Grayson Allen, Royce O'Neal,
tienen a Cody Martin con un contrato no garantizado de 8,6 millones, a Vasily Misic con una opción del equipo de, no recuerdo ahora, creo que 7,1 millones de dólares, a Nick Richards con un contrato no garantizado de 5 millones, tienen y luego sus dos novatos de esta temporada en Ryan Dunn y Osui Godaro, que la verdad es que han sido jugadores interesantes y al menos es una buena noticia en Phoenix, ¿no? Y creo que las principales necesidades de este equipo, para empezar, la número uno es intercambiar a Kevin Durant. Los Suns no van a ganar un anillo en 2026, ya está, es lo que hay, es más que evidente a estas alturas, tienen que reiniciar un poco o reestructurar un poco esta plantilla. No creo que deban intentar tanquear cuando no controlan ninguno de sus picks, por lo que luego hablaremos más de Devin Booker, pero no creo que tengan motivos reales para dejar ir a Devin Booker, pero a Durant deberían moverlo, recuperar algo de valor y reestructurar la plantilla. Tienen que mejorar en su posición de base y probablemente en la de pivot. Es cierto que Godaro más Nick Richards hacen lo que pueden, pero necesitan mejorar en rebote, necesitan tamaño y necesitan mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y creo que es importante que se salgan del segundo Tax Pro. Ya está, el experimento fue interesante. Con Matt Ishbia, su nuevo propietario, fueron muy agresivos, les salió mal, toca recular y volver un poco atrás. No pasa nada, pero salirse del segundo Tax Pro les da muchas más oportunidades, les libera la mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo, pero por debajo del segundo Tax Apron, les permite agregar salarios, les desbloquea el pick a largo plazo de draft. Hay demasiadas ventajas conseguirse el segundo Tax Apron cuando no vas a ganar un anillo, y Phoenix no va a ganar un anillo, al menos no en los próximos 1 o 2 años, pero bueno. Y nada, dicho esto, vamos a empezar a hablar de las diferentes decisiones que tomaría yo con esta plantilla y con este equipo. En primer lugar, a nivel de entrenador, han despedido a Mike Budenholzer, el año pasado despidieron a Frank Vogel, el año anterior despidieron a Monty Williams. Creo que es una tontería que se gasten una fortuna en un Mike Brown o algo así, porque es que este equipo no se va a arreglar con un cambio de entrenador, hay demasiados problemas. Yo creo que lo que deberían hacer es jugar con inteligencia aquí, ir a por un entrenador más barato, un asistente que no haya conseguido todavía un puesto de entrenador principal y que tenga posibilidades, intentar conseguiros un Will Ryan, ¿cómo se llama el entrenador de los Jazz? Es que Matt Ryan es el jugador. Will Hardy. Intentar conseguir un Will Hardy, un Jordi Fernández, algo así. Y yo el primer nombre que se me viene a la mente en ese plan es Kyle Quinn, que es el segundo de a bordo de Eric Spoelstra desde hace bastantes años. Spoelstra me parece el mejor entrenador de la NBA. Este tío lleva muchos años aprendiendo de él. Sé que ha estado en fases finales por puestos de entrenador principal en otros casos. Yo me lo traería a Phoenix, mucho más barato. No le pagaría 10 millones por año como cobra Budenholzer por estar en su casa. Para explicar un poco la situación para los que no lo tengan claro, cuando un entrenador es despedido, si tiene años de contrato por delante, los va a cobrar sin trabajar. O sea que Budenholzer y Frank Vogel ahora mismo están cobrando, le va a pagar a 3 entrenadores a la vez. Yo me traería a alguien de este perfil. Puede ser Chris Quinn, puede ser otro, pero yo buscaría este enfoque, porque es que hay otras cosas que priorizar, la verdad. Y nada, vamos ahora a hablar entonces de la plantilla. Empezamos por los jugadores en contrato dual. Yo a TyTy Washington lo dejaría ir. A mí es un jugador que originalmente en su draft hace ya 3 años me gustaba, no ha funcionado. En Phoenix había otro base en contrato dual compitiendo con él que le ganó con creces, y yo creo que eso, está bien liberar espacio, tal vez para ese pick 53, tal vez para otro jugador, tal vez para un jugador de segundo o tercer año que pueda aportarte minutos, cosa que no ha conseguido TyTy Washington, pero yo liberaría esa plaza. Por otra parte, a Jalen Bridges yo lo mantendría. Es un jugador que me gustaba en el draft pasado. A mí me gustaba como posible pick de mediados de la segunda ronda y salió no seleccionado en el draft. Firmó un contrato dual con los Suns y de momento no ha aportado, pero es un jugador con tamaño de jugador de ala en la NBA que puede acabar convirtiéndose en un Torrey Craig, un jugador 3&D decente que pueda hacer carrera durante unos cuantos años. Yo seguiría invirtiendo en él. Un contrato dual es poco, yo lo mantendría. Es la única plaza que propongo que mantenga aquí. Creo que está bien. Y luego está el caso de Colin Gillespie. Gillespie es un jugador que yo lo dije en la agencia libre pasada. A mí me parecía posiblemente el mejor jugador en contrato dual de todos los que se habían fichado. Y acabó el año jugando por encima de Tyus Jones. De hecho, es un tío que lleva 3 años en la NBA, por lo que es agente libre restringido, no es que tenga mucho poder. Los Nuggets cometieron un error dejándolo ir después de mantenerlo durante 2 años ahí. Pero no es un base titular, ni mucho menos. Al mismo tiempo es la mejor opción que tiene Phoenix, y ya que tienen poder sobre él y lo pueden mantener con facilidad, yo renovaría por 4 años el típico contrato con tal vez 1 año o 2 garantizados, luego partes no garantizadas, opción del equipo al final, el típico contrato muy barato y muy beneficioso para los equipos, porque Colin Gillespie no debería ser tu base titular como acabó siendo al final del año, pero como segundo/tercer base estable en la rotación, creo que es una muy buena opción y es un muy buen descubrimiento de los Suns.
Y pasamos ahora ya a los agentes libres regulares. Yo a Damian Lee lo dejaría ir. Hace un par de años fue bueno una vez en Phoenix, pero luego se rompió el cruzado, no ha vuelto a ser el mismo. No hay tantos espacios libres en la plantilla al final y creo que no es un jugador realmente relevante para este equipo, así que yo lo dejaría ir. Lo mismo con Mason Plumlee. He de decir que este fichaje a mí me gustó en la agencia libre pasada. Por la mínima del veterano creía que tal vez Plumlee les podía aportar un poco. El problema es que estaba por detrás de Nurkic y Nurkic era insuficiente. Eso lo dije ya en el momento que fue intercambiado por Ayton. Pero la verdad es que creo que le queda muy poco nada en el tanque y yo dejaría pasar a Mason Plumlee, la verdad. Pasamos ahora a Tyus Jones. Aquí Tyus Jones no es que no haya funcionado, es que se pedía demasiado de él probablemente. Creo que Jones se va a ir a otro lado y no tiene forma de mantenerlo, así que voy a considerar aquí que no lo mantienen. Yo le ofrecería, obviamente, lo que le pueden ofrecer los Suns con sus derechos non-birth, que es una subida del 20% con respecto a su último salario, que era la mínima del veterano. Jones en agencia libre va a conseguir más. Algún equipo, no sé si se va a llevar 14 millones de un equipo, lo dudo, pero algún equipo le va a pagar 7, 8 millones para sumarlo a su plantilla como base suplente de alto calibre y creo que eso, que Phoenix al final no tiene los recursos para mantenerlo y no creo que Tyus Jones esté contento teniendo en cuenta que perdió su puesto como base titular al final de año, así que las probabilidades de que se queden son muy bajas, vamos a ser realistas y dejarlo ir. Luego está el caso de Monte Morris. Personalmente yo lo dejaría ir, creo que viendo el declive que ha habido en los últimos años desde su buen momento en Denver, perdón. Monte Morris no está siendo un buen jugador ahora. Yo creo que por la mínima del veterano pueden intentar conseguir algún jugador diferente. Si las cosas salen mal, creo que siempre pueden volver a él y conseguirlo por la mínima del veterano, pero vamos, que no es una gran pérdida. En el caso de Vasily Micic, espero que su agente le esté buscando equipo en Europa porque esto se acabó para mí. Los Suns tienen una opción del equipo sobre el contrato de Micic y deben rechazarla 100% y ahorrarse ese salario. Micic no está claro que sea un jugador NBA, desde luego no es un jugador NBA cobrando 7 millones por un equipo que está por encima del segundo tax apron. Yo lo cortaría y liberaría ese margen salarial porque realmente lo necesitan. Es urgente para Phoenix salirse el segundo tax apron. Micic no tiene cabida en este equipo y es lo mejor que consiguieron del intercambio de Jusuf Nurkic es la libertad salarial que les da poder cortar a Micic. De todas formas también tenemos a Nick Richards que llegó de Charlotte en otro momento también y Richards tiene un contrato no garantizado de 5 millones que deben mantener. Es su mejor pivote en este momento, por 5 millones está ok. De hecho no lo voy a plantear en este vídeo porque no lo he contemplado mucho tampoco, pero Richards podría firmar una extensión de contrato este verano. Como le queda un año de contrato y está en su tercer año, al final los Suns tienen la flexibilidad de firmarlo durante todo el año. En algún momento me plantearía ofrecerle una extensión de 7, 8 millones por año durante un par de años y asegurarlo y que no salga la agencia libre de 2026. Al mismo tiempo pueden esperar a resolver la agencia libre, ver si consiguen un pivot mejor, ya se verá, no es urgente, pero vamos, mantenerlo lo mantienen seguro porque es su pivot titular al inicio de la próxima temporada, a menos que Iguodaro consiga seguir desarrollándose. Me gusta Iguodaro, pero creo que todavía le falta un poco, ¿no? Y luego tenemos el caso de Cody Martin, siempre tengo que pensar en si escale, pues Cody. El caso de Cody Martin que tiene un contrato no garantizado de 8,6 millones, creo que 8,68 millones de hecho. Martin es un poco decepcionante, pero al mismo tiempo creo que es un jugador de la NBA y no puedes tampoco dejar ir a todo el mundo. Aquí es un tema que creo que podrán decidir después del draft. En este vídeo voy a contemplar como que si los Suns mantienen a Cody Martin, creo que hay formas de seguirse el segundo tax apron sin necesidad de cortarlo. Si el apron depende de Martin o no Martin, yo lo dejaría ir llegados al punto, aunque preferiría intentar mantenerlo. Pero su contrato es no garantizado hasta el 29 de junio, el draft ocurrirá antes, la agencia libre no, obviamente, pero creo que tienen ahí un poco de margen para tener un poco claro si van a poder liberar esa masa salarial o no. Aquí vamos a ser optimistas y liberar esa masa salarial de otra forma, así que vamos a mantener a Cody Martin. Y con esto queda un agente libre y luego hablamos del Big 3, porque Bradley de Big tiene poco ahora mismo, Big es su salary solo, pero queda Bol Bol. Bol Bol a mí me da un poco igual, sinceramente. Yo hace ya unos años que me bajé del carro, sé que hay gente que sigue confiando en él, especialmente Shaquille O'Neal, pero siendo realistas, es un jugador grande, joven, que no va a tener mucho mercado y que hay gente a la que le gusta. Yo creo que ya solo por tener tranquilos unos cuantos fans de los Suns queriendo en que Bol Bol va a ser una estrella, lo mantendría por la mínima del veterano. Quién sabe, a lo mejor este es el año que da un salto, sigue siendo relativamente joven. Si tiene mercado, si alguien le ofrece dinero real,
que se vaya, no pasa nada, pero no creo que vaya a pasar, así que vamos a considerar que se queda en Phoenix por la mínima del veterano. Y vamos ahora a hablar de los 3 jugadores más importantes, obviamente. Empezamos con el caso de Bradley Beal. Sobre Beal hay poco de lo que hablar, tiene 2 años de contrato todavía por delante, el segundo es una opción del jugador que obviamente va a tomar. A nivel individual, a nivel estadístico, si ignoramos su salario y el contexto del equipo, 32, que son 2 cosas importantes, pero bueno, 32 minutos de juego y 17 puntos con 5 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 39% en triples, es un jugador eficiente, con una capacidad de anotación más que aceptable a sus 31 años de edad, decepcionante en defensa y que no ha funcionado en el contexto del equipo. Beal no se va a ningún lado. He leído por ahí noticias en Twitter y tal de, creo que del Albert, no sé qué Gambo, que es el que sigue a los Suns, típico americano, hablando de la posibilidad de que los Suns corten a Bradley Beal. A mí eso me parecería un error. Yo no lo haría. Creo que al final la mejor opción para Phoenix en este momento es asumir el error que cometieron intercambiando por él, cosas que pasan. Yo también consideré que era un intercambio, no me gustaba el fit, pero a nivel de valor era un intercambio aceptable. Mira, obviamente estaba confundido, pero... El problema es que, bueno, no estaba confundido. A mí me pareció muy duro que mantuviera la cláusula de no intercambio después del intercambio. Creía que no iba a ocurrir y ocurrió, y eso es una cagada. Pero bueno, sea como sea. Phoenix tiene que hacer lo posible por aguantar lo que queda con Bradley Beal. Y a Bradley Beal le quedan solo 2 años. Si aguantan esta temporada, el año que viene será un Spiring. Ahí hasta cabe la posibilidad de que sean capaces de moverlo a algún lado. Y si no, esta es la oportunidad este año para intentar restaurar un poco su valor. Phoenix no va a ganar nada. Que intenten competir, que intenten estar en el play-in, que intenten mejorar un poco la situación interna a nivel de química del equipo y que integren a Bradley Beal en otro rol. Beal no se va a ningún lado, así que lo mejor es intentar hacer lo mejor posible con lo que tienes en ese momento. Luego está el caso de Devin Booker, al que todavía le quedan 3 años de contrato, pero puede firmar una extensión. Yo se la pondría sobre la mesa inmediatamente, lo firmaría por 2 años más y me olvidaría. Booker no se va a ningún lado, los Suns no controlan sus picks de aquí a 2031, aún si recuperas alguno de esos picks en un intercambio, hay demasiados agentes involucrados para recuperarlo todo. Phoenix no puede iniciar una reconstrucción. Phoenix es también con Devin Booker a sus 28 años. Lo que necesitan es intentar mejorar la plantilla a su alrededor y ofrecerle una extensión. Si acepta la extensión, genial. Si no, no pasa nada. Todavía quedan 3 años de contrato por delante. Pueden volver a ofrecerse en 2026 y reestudiar un poco la situación. Pero aquí, sobre Devin Booker, simplemente diré que eso. Yo le pondría sobre la mesa una extensión y si la firma, genial. Y luego está el caso de Kevin Durant. A Durant yo voy a plantear que lo intercambien, porque creo que es fundamental mover a Kevin Durant. Es un jugadorazo, uno de mis jugadores favoritos de la historia a nivel estético, es increíble y tiene un talento ofensivo espectacular, pero tiene 36 años, le queda un año de contrato y Phoenix no va a ganar en un año. Y ofrecer una extensión es un error cuando estamos hablando de un equipo con una masa salarial tan potente. Por eso yo contemplaría muy firmemente la posibilidad de intercambiar a Kevin Durant y en este vídeo voy a plantear un único intercambio. En mis planes para la agencia libre no me gusta hacer millones de ideas de intercambio porque creo que, teniendo en cuenta que esto ya es fantasía NBA, al final estoy simplemente planteando lo que a mí me gustaría hacer y que creo que es relativamente realista. Ofrecer millones de intercambios no es algo que me guste, pero con Kevin Durant es inevitable, en este vídeo vais a ver uno. Pero vamos antes de nada a ver la situación de la plantilla con la toma de decisiones que he tomado hasta el momento de jugadores que se quedan y se van. Y esta es la plantilla, es con un momento la cabeza. He puesto como pendiente el puesto de base titular, ahí están los stats de Tyus Jones, básicamente porque estoy convencido de que Jones no se va a quedar. Si se queda, genial, pero no se va a quedar. Así que sería un base a ser determinado porque no es Colin Gillespie, más Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant y Neil Richards. Luego Colin Gillespie firmado en contrato regular, Grayson Allen, Royce O'Neal, Ryan Dunn, Ossie Godaro, Cody Martin y Bol Bol. En este momento hay 4 espacios libres en la plantilla. Los Suns tienen el pick 29 del draft, tienen el pick 53 y tienen a Kevin Durant. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, del intercambio de Kevin Durant. Hay varias opciones, se habla de Memphis, que de hecho es la que más me gustaría, se habla de Minnesota. Creo que los Houston Rockets son el equipo ideal. Todo depende del valor de intercambio de Kevin Durant. También veremos cómo le va a los Rockets, en estos playoffs. Los Suns no están en playoffs. Pero al final creo que Houston necesita claramente un closer. Houston tiene mucho poder sobre... Houston. Tiene mucho poder sobre los Suns porque controlan varios de sus picks. Y yo creo que Devin Booker es intocable. Por lo que la opción es Kevin Durant y, siendo realistas, el valor de intercambio de Kevin Durant es mucho más bajo de lo que ha sido nunca, porque tiene 36 años y le queda un año de contrato y a los Suns les ha ido muy mal. Eso hace que Kevin Durant obviamente tenga un valor altamente positivo,
pero no el valor de superestrella que ha tenido en el pasado. Sí que creo que es viable hacer un intercambio no tan alocado por Kevin Durant, con un retorno no tan potente para Phoenix, pero que aún así les permita darle un poco la vuelta a la situación, recuperar algún asset y empeorar este año, probablemente como mínimo a nivel de talento, pero intentar encontrarse una mejor posición a largo plazo, teniendo en cuenta el contexto del equipo ahora mismo. Y por eso el intercambio que voy a plantear es uno que mi enfoque siempre en estos vídeos es plantear el intercambio mínimo que yo aceptaría, con lo que es un intercambio que os puede parecer poco, tal vez por parte de los Suns. Seguro que hay algún fan de los Rockets que está ofendido con él. Yo creo que es un intercambio con muy buen valor. Pero básicamente me parece un intercambio realista porque creo que si los Suns llaman a los Rockets ofreciendo esto, aceptan. Si ofrecen esto de entrada, los Rockets rebajan un poco, pero bueno, sea como sea. La idea de intercambio que yo he planteado es esta. Por cierto, que sé que alguien me va a decir algo, los Suns son un equipo por encima del segundo tax apron, por lo que no pueden agregar salarios. Aquí estoy planteando esto como un intercambio único por simplificar, pero el intercambio a nivel matemático es Kevin Durant por Fred VanVleet, ese es un intercambio, le sumas los picks que quieras, y por otro lado Grayson Allen por Jabari Smith Jr. Puedes hacer ambos intercambios en paralelo y los dos cuadran, o sea, lo pongo todo englobado, pero a nivel de construcción del intercambio es Durant por VanVleet y por otro lado un Grayson Allen por Jabari Smith Jr., que no harías porque sí, pero lo haces como parte del otro intercambio, simplemente está dividido, ¿no? Pero básicamente en este intercambio los Rockets consiguen a Grayson Allen, esto es por hacer cuadrar los salarios y por permitir que Phoenix consiga a VanVleet y Jabari Smith, obviamente. Pero Grayson Allen es un jugador que le da tiro a un equipo al que no le viene mal esto y consigue a Kevin Durant, que es el mejor jugador de ese equipo, o será el próximo jugador, el mejor jugador de este equipo la próxima temporada. Les da un closer, un jugador con experiencia. Flojean muchísimo tras esto los Rockets a nivel de base, pero tal vez sea el momento de darle oportunidades a Rich Shepard y eso junto con Sengun, más Durant, más Jalen Green, creo que sería suficiente para, incluso Amen Thompson, creo que sería suficiente para solucionar un poco esa bajada de nivel de producción de base con la pérdida de Fred VanVleet. Y por parte de Phoenix consigue a Fred VanVleet, que es un jugador que cobra mucho, pero cobra 10 millones menos que Kevin Durant, que estaría en su último año de contrato, es una opción del equipo. Obviamente los Rockets tomarían esa opción para intercambiarlo. Pero al final, aquí Phoenix tiene bastante poder, porque VanVleet es un mucho mejor base que Tyus Jones, pero también tiene la posibilidad de extenderlo a largo plazo, tiene la posibilidad de negociar con él la próxima agencia libre. Es muy poco probable que lo pierdan si no quieren perderlo, y no lo tienen que mantener por 44 millones. VanVleet seguramente pasará a cobrar 30 y algo, mientras que Durant seguirá cobrando muchísimo. Ahí hay una diferencia salarial a largo plazo muy interesante para Phoenix. Consigue también a Jabari Smith Jr., que me parece una pieza que tiene muchísimo sentido para los Suns. Aquí sé que hay quien pediría a Cam Whitmore, hay quien pediría a Rich Shepard, hay muchas opciones. Jabari Smith no es el mejor asset joven de Houston. Amen Thompson es intocable, tengamos eso en cuenta. Pero creo que es un jugador coherente, que podría formar parte del intercambio, que ayudaría muchísimo a los Suns. Y a nivel salarial, si sumas más cosas, si sumas a Cam Whitmore, si sumas algo más, Phoenix no puede salirse del segundo tax apron, es inviable. Por eso lo he simplificado un poco. Y a nivel de picks, simplemente he puesto que Phoenix recupera sus primeras rondas de 2027 y 2029 y he sumado algunas segundas rondas. He puesto 3 en este caso, pueden ser 2 o 3, pero un poco de munición extra. No me interesa si soy Phoenix recuperar mi primera ronda este año, este pick 13, porque cobra demasiado dada la situación del equipo. Estoy mejor con mi pick 29, lo que quiero es recuperar primeras rondas futuras. Esto a nivel de valor por Kevin Durant no es tanto, VanVleet no ha tenido un gran año, pero los Suns creo que ganan coherencia. Jabari Smith Jr. es un jugador versátil en esa posición de 4 y 5 que les da rebote, les da tiro, que tiene mucho potencial a largo plazo todavía, recupera algunos picks. Yo me doy por satisfecho con este intercambio, ya veremos luego lo que opináis. Pero entonces la plantilla pasaría a ser esta. Los Suns en este momento tendrían a Fred VanVleet como base titular, con Bradley Beal, Devin Booker, Jabari Smith Jr., que puede jugar un poco de 4 o un poco de 5, más Nick Richards, Colin Gillespie, Cody Martin, que se mantiene en el equipo, Royce O'Neal, Ryan Dunn, Osui Godaro y Bol Bol. Y con esto el equipo tiene una situación salarial interesante porque han rebajado unos 10 millones aproximadamente tras intercambiar a VanVleet y Jabari, bueno, intercambiar por VanVleet y Jabari Smith, 14 millones de hecho. Y están en este momento, según los cálculos que había hecho, creo que era unos 8 millones de dólares aproximadamente por debajo del segundo tax apron, con obviamente 4 espacios por rellenar en la plantilla. Yo aparte de esto lo que haría sería intercambiar ese pick 29 del draft. Esa elección de primera ronda tardía cobra 2,8 millones de dólares en su próximo año. Un pick de segunda ronda que no tiene esa regulación salarial, de salario inicial en su primer año puede cobrar 1,3 millones, es menos de la mitad. Phoenix necesita
desesperadamente generar esa flexibilidad extra, y por eso yo intercambiaría ese pick por una o dos selecciones de segunda ronda. Entre el pick 35 y el 40 más una segunda ronda extra en el 45, por ejemplo, no es tan difícil de conseguir. No voy a plantear aquí intercambios, pero imaginaos básicamente que mueven el pick 29 y el 53 y acaban con el 36 y el 42. Y si consigo una segunda ronda extra otro año, maravilloso por encima. Para los Suns esto es muchísimo mejor, y es lo que vamos a plantear aquí, y por eso, casi para finalizar el vídeo, porque no hay mucha agencia libre cuando solo tienes mínimas del veterano y no tienes tantos espacios en la plantilla, vamos a plantear picks que podrían ser útiles para los Phoenix Suns, que creo que podrían caer en la segunda ronda. El primer nombre del que voy a hablar es un jugador que creo que tiene muchas posibilidades de ser un pick de finales de primera ronda, pero que aún así es interesante si acaba cayendo en Ryan Colbrenner. Este es un pivot súper veterano de la Universidad de Creighton, que creo que lleva 4 años seguidos siendo el defensor del año en su universidad. La defensa de la universidad al final mucho es soy enorme y pongo tapones, no es lo mismo en la NBA, pero creo que es un jugador que podría ser un pivot productivo en Phoenix. Al mismo tiempo creo que hay muy pocas posibilidades que caiga hasta ellos, y por eso tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo ni vamos a considerarlo en este vídeo. El nombre que sí que podría caer hasta los Suns es Alex Caravan. Creo que Caravan va a estar en mediados de la segunda ronda. Es un jugador que el año pasado probablemente hubiera sido un pick de finales de primera ronda o inicios de la segunda. Fue 2 años consecutivos campeón con UConn, se quedó un año más y este año le ha ido mal y ha bajado su stock. Pero al final es un jugador de ala, un alero, tal vez ala pivot, 3&D con capacidad de tiro, años de experiencia, que creo que puede llegar y contribuir pronto y aportar un poco de profundidad en el ala que tampoco le viene mal a Phoenix. Su prioridad número 1 era un base, aquí lo hemos solucionado con VanVleet. El pivot no lo vamos a solucionar de todo, pero Jamari Smith les da una visión un poco diferente como mínimo. Pero yo creo que Alex Caravan es un nombre muy interesante. Y por mencionar un par más, porque aquí vamos a considerar que seleccionan a los jugadores en la segunda ronda, Chas Lanier es un nombre que también me parece bastante interesante de la Universidad de Tennessee. Este es un francotirador de 1,93 que no aporta mucho más. Es un jugador bastante unidimensional, pero al final esos especialistas desde 3 en un equipo que pierde a Grayson Allen además, creo que son interesantes y es un muy buen valor en mitad de la segunda ronda. Creo que va a estar disponible perfectamente a partir del pick 40. Y Alex Caravan y Chas Lanier son de hecho los dos nombres que voy a considerar para el final de este vídeo para la plantilla. Pero por decir un nombre más, si alguno de estos dos no está disponible, Tyrese Proctor es alguien que a mí me gusta de la Universidad de Duke, un australiano que lleva 3 años en la universidad. Tuvo un muy mal cierre de temporada, lo cual seguro que baja su stock, pero es un base alto con capacidad de repartir juego, no a un nivel altísimo, pero que puede ser un base suplente interesante, bueno en defensa, que ha mejorado a lo largo de sus 3 temporadas como tirador. Con lo que un base de 1,96 m aproximadamente, capaz de cumplir en defensa y de básicamente operar como engranaje ofensivo, aun si no es un playmaker principal, en la segunda ronda me parece un valor interesante para este equipo. Pero vamos a considerar que consigan a Chas Lanier y a Alex Caravan, y con eso la plantilla pasaría a ser esta. Estos dos jugadores estarían fichados por 1,3 millones de dólares de salario inicial en su primer año. Al final es importante rellenar espacios en la plantilla. Recordemos que el mínimo es de 14 jugadores. Los equipos pueden tener menos de 14 jugadores durante 2 semanas. Y aquí de hecho operaríamos con esto probablemente. Pero tras firmar a Chas Lanier y a Alex Caravan por 1,3 millones cada uno, los Suns estarían unos 4, algo millones de dólares por debajo del segundo tax apron según mis cálculos. Teniendo en cuenta que están por debajo de ese segundo tax apron, tienen incluso disponible a mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo de 5,3 millones. Y no podrían dedicar todo, pero si quisieran hasta podrían intentar hacer algún fichaje con eso. Ofrecerle 4 millones a alguien en vez de la mínima del veterano. Yo aquí voy a plantear un par de nombres, pero creo que lo mejor para Phoenix, sinceramente, es empezar la temporada así, aguantar esos 14 días, que se reduzcan un poco los salarios. Luego ya firmarán a alguien por la mínima del veterano y luego ya veremos. Pero los Suns podrían hacerle tal vez una oferta a Luke Kennard. Creo que Memphis tiene otras prioridades. Hablaremos en breves de los Grizzlies. Ahora están en playoffs, se han clasificado, pero supongo que caerán contra Oklahoma pronto y ahí seguramente hablemos de ellos. Pero creo que Memphis tiene muchas posibilidades de dejar ir a Luke Kennard. Su mercado va a ser bajo, pero al mismo tiempo es un especialista de 3 con capacidad de tiro con volumen. Creo que va a tener ofertas de más de la mínima. Tal vez los Suns le puedan ofrecer 4 millones por 2 años. Tal vez incluso una opción del jugador en el segundo año y puede ser una opción interesante. Y creo que Trey Jones, el hermano precisamente de Tyus Jones, es alguien interesante, pero con Tyus Jones no contento con su temporada en Phoenix y teniendo en cuenta que tal vez haya equipos dispuestos a ofrecerle más, creo que es poco probable que puedan conseguirlo. Así que con esto acabamos. Simplemente la plantilla es esta, con un espacio libre. Se firma alguien por la mínima del veterano cuando llevemos un par de semanas de temporada regular. Tal vez un jugador revelación de Summer League o algo así. Pero este equipo es peor
a nivel de talento que el equipo con el que acabaron este año, los Phoenix Suns, pero tienen un par de picks adicionales, han recuperado elecciones en segunda ronda, han conseguido algún jugador joven. Jabari Smith es una opción muy interesante, de la que no he planteado su extensión de contrato de novato, por cierto. El motivo es porque yo creo que es interesante que evalúen el año de Jabari Smith, y ya él lidiaría con eso a la agencia libre restringida el próximo año. Pero Jabari Smith es un jugador joven que suma talento, que creo que encaja muy bien a nivel posicional. A Fred VanVleet es cierto que está en declive, pero lo puede mantener durante un par de años más como un base de calibre titular, y eventualmente tendrán que buscar una solución ahí, pero dentro de un año a Bradley Beal le quedará solo un año, lo peor habrá pasado, y Beal en este año, como segunda espada ofensiva real de este equipo, tal vez vuelva a producir por encima de 20 puntos por partido eficientes, y eso también ayuda a recuperar su mercado y las posibilidades de que al menos alguien esté dispuesto a intercambiar por Bradley Beal cuando le quede un año de contrato, a cambio de la posibilidad de librarse de algún contrato malo menor y sumar algo de valor. ¿Quién sabe? Al final toca capear el temporada con Bradley Beal. Y ya está, llevamos media hora de vídeo. Mis planes para la agencia libre suelen irse hasta esta extensión, ¿no? Pero si os habéis quedado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Y me falta responder una pregunta, por cierto, que se me pasaba. La pregunta que quiero responder hoy es una de Calle 87, que lo que dice es: ¿se están convirtiendo los Kings en los nuevos Bulls? ¿Debería pedir Sabonis el traspaso? Los Kings están eliminados de playoffs, los Bulls también, de manera similar, en el primer partido de play-in, justo los dos. Se habla mucho de que Sabonis pida el traspaso. Yo espero que no, porque si se va Sabonis es que toca reconstruir. Lo bueno es que los Kings ya controlan sus picks en los próximos años, con excepción del que le deben a San Antonio dentro de bastante tiempo. Ya hablaré de los Kings cuando haga mis planes, pero sí, se parecen demasiado a los Bulls. Creo que tienen que separar a Lavin y DeRozan. Y bueno, seguramente sea muy lógico que intenten mover a DeMar DeRozan, y necesitan mejorar en la posición de base, desde luego. Una posición en la que tenía un base All-Star, y ahora ya no lo tienen, ¿no? Aaron Fox. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.